Hola, hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otra conferencia más de este curso Conocimiento de sí mismo. Este curso que tiene por objetivo entregarnos pues aquellos conocimientos, las prácticas, las técnicas para que nosotros pues aplicando, practicando, logremos despertar nuestra conciencia y la autorrealización íntima de nuestro ser. Hoy pues vamos a continuar con nuestro ciclo de fase A estudiando la conferencia número 44, una conferencia muy interesante, muy importante, porque vamos a estar hablando con respecto al yo de la traición. ¿Qué es la traición? ¿Sí? Cómo se estructura este yo de la traición y también cómo todos nuestros defectos psicológicos están estructurados a través de lo que es la traición, ¿sí? Les recordamos que si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, la pueden dejar debajo en la sección de comentarios y allí pues yo les voy a estar respondiendo sus preguntas y resolviendo sus dudas e inquietudes. Bien, bueno, lo primero es que tenemos que saber qué es la traición. Tenemos que saber que para que exista una traición, pues primero debe de haber un pacto y ese pacto no se cumple, ese pacto entonces se rompe. Ahí pues estamos hablando de una traición. Es el caso de que yo le diga a una persona que voy a llegar a un sitio a las 3 de la tarde y pues nunca llegue, lo deje plantado. Ahí pues yo estoy cometiendo una traición, no estoy cumpliendo con aquello con lo cual me comprometí con esa persona. Incluso si llego luego de las 3 de la tarde, ¿sí? Aún así pues esté llegando, estoy incumpliendo la hora exacta eh, con la cual pues yo le había dicho a esa persona que nos íbamos a reunir, ¿sí? Ahí hay traición. Hay traición en el hombre o en la mujer que le promete a su pareja que lo va a amar toda la vida, que le va a ser fiel. Y luego de que pasan unos cuantos añitos o meses, incluso viene pues ese hastío, se meten yoes del adulterio, de la infidelidad, entonces ya pues tiramos hacia un lado a esa pareja y la dejamos o la defraudamos y nos buscamos otra. Entonces allí pues también se ve la traición, ¿sí? Podemos ver esta traición pues tanto en las cosas sencillas como aquella de que, bueno, faltamos a esa cita a tal hora, como en cosas que son más complicadas, el hecho de que uno le prometa a una persona que lo va a amar toda la vida, ¿sí? Eso es una traición, incumplir un pacto que se hizo con anterioridad. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a este conocimiento, tenemos que saber que el pacto más importante que nosotros hacemos es el de trabajar en nosotros mismos. Es el de, por ejemplo, negarnos a nuestros deseos, o sea, trabajar con los 3 factores para la revolución de la conciencia, negarnos a nuestros deseos para rescatar la luz, para rescatar la sabiduría. Nosotros nos comprometemos con nuestro ser, ¿sí? A trabajar lo que viene siendo el sacrificio por la humanidad, dar este conocimiento a los demás. Nosotros nos comprometemos con nuestro ser a trabajar en torno a lo que viene siendo el conocimiento, ¿sí? Nosotros nos comprometemos a liberar todas esas esencias para que llegue ese momento en el cual pues el Cristo nace. Esa es pues el pacto que nosotros hacemos una vez llegamos al conocimiento. Pero ¿qué tal si yo les dijera que incluso antes de nosotros estar aquí y llegar al conocimiento, cuando nosotros salimos de ese absoluto, pues nosotros hacemos un pacto, nosotros hacemos una promesa de que vamos a venir a esta escuela, vamos a venir a esta manifestación, pues a trabajar, a buscar una maestría. Entonces ya nosotros todos, absolutamente todos, venimos con un pacto hecho, ¿sí? Desde que nosotros salimos del absoluto y ese es el objetivo de nuestra existencia, objetivo que pues a nosotros se nos olvida. Sí, e incluso cuando logramos, nos llega el momento de que recibamos este conocimiento, pues no sé, lo desertamos así por así, ¿sí? Ese pacto se comienza a reafirmar y comenzamos a recordarlo cuando empezamos a trabajar con los 3 factores para la revolución de la conciencia. Incluso cuando uno le pregunta a su ser cuál es el objetivo de la existencia, este le muestra lo que realmente nosotros venimos a hacer acá, ¿sí? Ahora, tenemos que saber que pues en este camino, esto de trabajar con los 3 factores no es solamente soplar y hacer botellas, ¿sí? En este camino, pues como vimos en la conferencia del difícil camino y el trabajo crístico, son muchas las dificultades, son muchos los sacrificios que nosotros tenemos que hacer y tenemos que trabajar con aquellos enemigos
de la obra interior, aquellos enemigos de lo que viene siendo el Cristo, que van a impedir que este Cristo que se desarrolle en nosotros, ¿sí? Y van a tratar pues también de crucificar a nuestro Cristo interior, ¿sí? Ahora bien, abrimos pues un paréntesis. ¿Por qué nosotros estamos hablando del Cristo, de estos enemigos que impiden desarrollar el Cristo interior? Ya nosotros hemos explicado cómo el Cristo pues no es una persona, ¿sí? No es que el Maestro Jesús fue el Cristo y ya está. No, el Cristo es una fuerza, es un fuego, es pues ese fuego que nosotros estamos llamados a encarnar. Todos nosotros los que venimos a esta manifestación, a este planeta en específico, que es un planeta de Cristos, pues vinimos con ese objetivo de autorrealizarnos y convertirnos en Cristos, tal cual como lo hizo el Maestro Jesús. El Maestro Jesús, pues Cristo, tuvo como objetivo y como función especial, sí, esa es la especialidad que tiene el Maestro Jesús, de que Él mostró con su vida, con su sangre, con su cuerpo, aquellas cosas que el iniciado tiene que vivir, ¿sí? La mostró pues de una manera pública, para de esa manera abrir el sentido de la iniciación a la humanidad. Todos nosotros conocemos al Maestro Jesús, el Cristo, ¿sí? Conocemos su historia, cómo nace, su proceso, el vía crucis que tuvo que pasar. Pero todo eso, todos nosotros, las personas que comencemos a andar en este camino, cuando lleguemos a ese momento, vamos a tener que vivirlo en nuestro interior. Entonces, todas las cosas que el Maestro Jesús dijo, las cosas que hizo, incluso las personas con las cuales se relacionó, tienen pues este significado interno, tienen un significado pues esotérico. Y hoy vamos a estar conociendo pues un poquito con respecto a ello, ¿sí? Vimos que pues el Maestro Jesús tenía enemigos. Esos enemigos eran los escribas y fariseos, los ancianos, también los sacerdotes, eran enemigos del Maestro Jesús o eran enemigos de ese Cristo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que pues también en nuestro interior están esos enemigos que van a impedir, van a querer impedir a toda costa que nosotros no trabajemos para que desarrollemos esa fuerza crística. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes eran los ancianos? Los ancianos vienen siendo esos buenos dueños sí, esos buenos dueños de casa, esos buenos padres de familia, esas personas buenas e intachables, ¿sí? Que como son buenas e intachables, entonces entienden que no tienen nada que cambiar. Cuando escuchan al Cristo hablando de una manera revolucionaria, incluso se escandalizan y no encuentran ningún pecado ni ningún mal dentro de ellos. Dentro de nosotros tenemos esos yoes buenos. Cuando nosotros nos dicen que tenemos que reflexionar o que tenemos que observar tales o cuales yoes igual, nosotros nos escandalizamos y decimos, no, yo no tengo ese defecto psicológico, no, yo no soy esto, no, yo nunca he robado, no, yo nunca he hecho tal o cual cosa. Y recordemos que el creerse bueno, pues es un impedimento, porque pues aquello que está bueno, ¿para qué cambiarlo? ¿Sí? Aquello que está bien, pues no necesitamos trabajar en eso, que trabajen los demás, que ellos sí tienen esos defectos, pero yo no lo tengo. Entonces ahí encontramos pues ese enemigo que va a impedir que se desarrolle nuestro Cristo. Tenemos también a los sacerdotes. Los sacerdotes, pues en ese tiempo, ellos dirigían lo que era la religión, estaban en contra de aquello tan revolucionario de lo cual pues hablaba el Cristo, ¿sí? Estaban en contra incluso de cuando el Cristo hablaba con respecto a lo que viene siendo pues ese sexo sagrado, que aunque no salga en la Biblia, por ahí pues hay otros libros apócrifos donde se hace mención. Y también hay muchas pistas en la Biblia, perdón, con respecto a esto, ¿sí? Esos yoes sacerdotes pues, o esos sacerdotes en nosotros los vamos a ver en esos defectos psicológicos que pues nos impiden practicar lo que es el nacimiento espiritual, el suprasexo, ¿sí? Ahí tenemos los yoes célibes, tenemos yoes incubos, tenemos los yoes también de la masturbación, tenemos esos yoes que generan conflictos con la pareja para que entonces no haya práctica, tenemos conceptos incluso religiosos que nos impiden ver que en el sexo allí, en esa unión hombre-mujer, pues entonces se puede lograr la divinidad. Es Dios mismo el que se manifiesta allí y que solamente a través de esa unión sexual hombre-mujer, pues se puede crear. Entonces todo eso, pues uno tiene que trabajarlo.
yoes que nos generan hastío hacia la pareja y hacia lo que viene siendo la misma práctica, ¿verdad? Entonces, si no practicamos, pues, ¿cómo vamos nosotros a crear lo que son los cuerpos existenciales del ser? ¿Cómo vamos nosotros a ir fundiendo ese fuego de esas chispas que vamos liberando a través de la muerte psicológica en nuestra columna vertebral? No va a haber manera tampoco de que llegue ese momento en el cual pues vaya a nacer lo que es el Cristo, ¿sí? Y tenemos pues también como enemigos del Cristo a los fariseos y los escribas. Estos vienen representando los intelectuales de aquella época, aquellas personas letradas, sabias, los científicos de aquella época, digámosle así. Aquí, hoy en día, en nosotros, pues también, nosotros tenemos yoes que son bastante intelectuales, tenemos la mente llena de conceptos, cosas que nosotros no hemos comprobado y entendemos que son verdad, ¿sí? Recordemos también que el hecho de no practicar este conocimiento, de no tener una comprobación propia, nuestra, una experimentación directa, pues precisamente nos lleva por el lado del creyente que pues al fin y al cabo es un intelectual, es una persona llena de conceptos, incluso conceptos de este mismo conocimiento, pero como no practica, simplemente tiene eso, conceptos, y por ahí pues andamos creyéndonos más que todo el mundo, ¿sí? Y con ese intelectualismo pues obviamente no vamos nosotros a desarrollar nuestro Cristo, porque para desarrollar el Cristo tenemos que practicar, ¿sí? Entonces, estos vienen siendo tres enemigos del Cristo que impiden que este Cristo se desarrolle, ¿sí? Pero donde vamos a encontrar la mayor dificultad propiamente es en el yo de la traición. Este yo de la traición, aquí pues vamos a ver tres grandes traidores que, bueno, traicionan al Maestro Jesús en aquella época y lo llevan pues a la crucifixión. Lo mismo pasa en nuestro interior. Nosotros tenemos este yo traidor que tiene estas tres cabezas que de instante en instante, de momento en momento, va crucificando pues nuestro Cristo interior, ¿sí? Entonces tenemos a Judas, tenemos a Pilatos y tenemos a Caifás, ¿sí? Ahora pues vamos a explicar cada uno de ellos detalladamente. El primero que es Judas. Judas, históricamente, vamos a ver que pues era uno de los discípulos del Maestro Jesús. Entonces es el discípulo que traiciona, que vende al Maestro Jesús por 30 monedas de plata, ¿sí? Ahora bien, eso es el papel que a Judas le tocó hacer en este drama cósmico, porque hay algo que la mayoría no sabe. Vemos a Judas como un traidor, pero ese era el papel que él tenía que significar en este drama cósmico. Es un papel que incluso el mismo Maestro Jesús le pidió que hiciera. Papel que, bueno, en un principio pues él se negó, pero el Maestro Jesús le dijo que sí, que solamente pues él sabía la trascendencia y la importancia de esto que él estaba haciendo, ¿sí? Judas realmente pues es un maestro, incluso nosotros podemos pedir hablar con el Maestro Judas y él nos puede dar muchísima enseñanza con respecto al deseo, a cómo se maneja, cómo se manifiesta, a cómo vencer lo que es el deseo, ¿sí? Entonces, en realidad, Judas pues es un maestro, pero el papel que le tocó personificar es el de pues ese traidor que vende a su maestro por 30 monedas de plata, ¿sí? Ahora bien, esas 30 monedas de plata, cabalísticamente, el 30 pues tiene que ver con lo que es el comercio, ¿sí? Entonces ahí pues se ve cómo este Judas, cómo a través del deseo, pues nosotros vendemos lo que es nuestro fuego, nuestra energía crística, ¿sí? Nuestro Cristo a cambio de placeres, a cambio de los gustos, a cambio de fama, a cambio de complacer a nuestros defectos psicológicos. Judas decía una frase: bendito el que ve en mí la luz de mi maestro, ¿sí? ¿Qué viene significando esto? Judas, como el deseo, pues dice que bendito el que ve en el deseo al Cristo. ¿Por qué? Porque ahí en el deseo hay un fuego atrapado y ese fuego que está atrapado es el Cristo. Entonces, cuando nosotros decidimos alimentar los defectos psicológicos, lo que estamos haciendo pues es darle más fuego crístico a ese defecto psicológico, hasta el punto que el defecto psicológico crece tanto que domina nuestra voluntad, nos esclaviza. Sin embargo, si nosotros comenzamos a negarnos a nuestros deseos, si nosotros comenzamos a eliminar
todo lo que se manifiesta en torno a ese defecto psicológico, ahí en primer lugar estamos ahorrando energía, no le estamos dando más energía crística a ese defecto y estamos liberando la energía crística que el defecto psicológico tiene atrapada dentro de sí. De esa manera, pues nos hacemos nosotros más fuertes de voluntad cada vez y vamos sometiendo el deseo hasta que nos hacemos dueños de lo que viene siendo la fuerza, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros veamos, pues, veamos este aspecto, ¿sí? Otra cosa es que este Judas, pues, viene siendo el enemigo de lo que es el factor del nacimiento. ¿Por qué? Porque consume nuestro fuego. Y si nosotros no tenemos fuego, si nosotros no liberamos esencia, si nosotros más bien alimentamos nuestros defectos psicológicos para perpetuar ese desequilibrio que tenemos en cada uno de nuestros centros, pues entonces no es verdad que vamos a poder crear, porque para crear se necesita fuego. Para nosotros crear necesitamos equilibrar lo que vienen siendo nuestros centros inferiores, que están bastante desequilibrados por eso, porque siempre vivimos alimentando a nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Bien, el segundo traidor es Pilatos. Pilatos históricamente pues es un gobernador, era un gobernador de Roma y bueno, a él le llevan pues a Jesús luego de que es apresado para que éste pues lo juzgue, ¿sí? Recuerden qué hace Pilatos. Pilatos no encuentra ninguna falta en el Maestro Jesús, ninguna, absolutamente ninguna. Sin embargo, para no comprometer su posición, ¿verdad? Se lava las manos y deja que sea el pueblo entonces el que elija, ¿sí? Ahora, ¿qué viene significando o cómo vamos nosotros a interpretar esto en torno pues a este trabajo? En cómo nosotros buscamos justificaciones y evasivas para no trabajar sobre nosotros mismos, para no eliminar a nuestros defectos psicológicos. Cómo nosotros ponemos a nuestros defectos psicológicos incluso a decidir si hacemos esto o no, si eliminamos un defecto o no, si vamos a dejar que la conciencia se manifieste o no. Y obviamente que van a elegir los defectos psicológicos, que nos alimentemos a ellos, ¿sí? Entonces ahí es donde siempre, por ejemplo, nosotros queremos culpar a los demás de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos, de las acciones, queremos justificar entonces las cosas que hacemos, andamos buscando evasivas para nunca cambiar, ¿sí? Entonces ahí se manifiesta ese Pilatos dentro de nosotros. Un ejemplo, bueno, la ira. Estoy discutiendo con una persona, la insulto, la humillo, le digo tantas cosas feas. Y luego, en vez de yo mirar, ver, observar, juzgar, ¿sí? Juzgar cómo yo le hablé a esa persona, cómo se manifestó mi yo de la ira, mi yo humillativo, entonces digo cosas o busco justificaciones tales como, no, es que, ¿cómo no le iba a hablar así? Si mire cómo me trató primero, es que yo no me puedo dejar, es que no, es que a mí nadie me puede hablar de tal o cual manera, ¿sí? Es que me tomó de imprevisto, ese tipo de cosas así. Entonces, ahí siempre vamos nosotros a encontrar nuestras justificaciones. Nuestra mente, nosotros deberíamos de utilizarla para reflexionar y para juzgar despiadadamente a nuestros defectos psicológicos. Sin embargo, tomada por este yo de la traición, lo que nosotros hacemos es justificar a nuestros defectos psicológicos. El por qué sí estuvo bien que nosotros actuáramos de esa manera. Cuando nosotros hacemos eso, le estamos dando la razón a los defectos psicológicos. Entonces, obviamente, si le estamos dando la razón, si el defecto psicológico está en lo correcto, pues entonces no hay nada que cambiar, ¿sí? Bien, este Pilatos pues viene siendo el enemigo de la muerte psicológica por esa misma razón, porque buscamos justificaciones y si estamos justificando no nos podemos juzgar despiadadamente a nosotros, no va a salir lo que es la comprensión del defecto psicológico y por tanto pues no vamos a poder eliminar nunca jamás a ese defecto psicológico, ¿sí? Bien, luego pasamos al último traidor. Este último traidor es Caifás. Caifás pues es la cabeza o es el demonio que representa lo que viene siendo la mala voluntad. Históricamente Caifás fue un sacerdote,
un supremo sacerdote, él manejaba pues todo eso ahí, ¿sí? Entonces al ver a Jesús, pues él sabía que Jesús pues era un maestro, un ser pues bastante elevado, ¿verdad? Entonces él se siente amenazado en su poderío porque él era quien mandaba ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ver cosas muy interesantes. Vamos a ver cómo Caifás, pues es quien le paga a Judas las 30 monedas de plata. Vamos a ver cómo es Caifás quien le envenena la mente también a Pilatos para que éste se lave las manos y deje al pueblo elegir entre Jesús o Barrabás. Vamos a ver también cómo es ese Caifás el que pues motiva a la multitud a pedir que liberen a Barrabás antes que al maestro Jesús. Por eso mismo, porque este Caifás en nosotros, este demonio en nosotros, tiene miedo de perder la autonomía que tiene sobre nuestro cuerpo. Porque recuerden que cuando el Cristo nace, el Cristo se va a apoderar absolutamente de todas las funciones de nuestro cuerpo, las sexuales, las instintivas, las emocionales, las mentales, absolutamente de todo. Nosotros perdemos el libre albedrío. Entonces ahí Caifás pierde pues el poder que tiene sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras acciones, sobre nuestra voluntad. Entonces ahí vemos cómo él hace todo este estratega para eso, para crucificar ese Cristo, ¿sí? Vamos a ver también cómo este demonio de la mala voluntad pues nos hace tener a nosotros muy buena voluntad para las cosas del ego, sin embargo muy mala voluntad para las cosas de la conciencia, ¿sí? Vamos a ver incluso cómo esta mala voluntad que está relacionada con la pereza pues la encontramos ahí en el centro sexual y pues ahí hay un átomo que se le conoce como el átomo del anticristo porque nos impide practicar, nos impide hacer, nos impide entonces desarrollar lo que es esa fuerza o ese poder crístico, encarnar a lo que viene siendo el Cristo, de ahí a que se le conozca entonces como el anticristo, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo nosotros, por ejemplo, si vamos a una fiesta, cuánto no nos divertimos, gozamos, disfrutamos, tomamos y podemos amanecer ahí, en esa fiesta, ¿sí? Desde que oscurece hasta que amanece ahí en esa fiesta con muchísimo ánimo. Pero cuando nosotros tratamos de hacer media hora de meditación, pues ahí se nos mete un sueño, se nos mete un cansancio, se nos mete un aburrimiento y se nos mete entonces una pesadez. Y es esa mala voluntad, es ese Caifás que está obrando ahí para que nosotros entonces no podamos avanzar, no iniciemos a practicar. Ese defecto de la pereza y la mala voluntad, pues es lo primero que nosotros tenemos que vencer, porque si no practicamos, nosotros no vamos a llegar a ningún lado, aún así tengamos este conocimiento, ¿sí? Entonces, esos son los tres traidores. En principio, pues también les decía que todos nuestros yoes están estructurados a través de la traición. ¿Qué significa esto? Bueno, todos nuestros yoes se manejan primero a través del deseo, luego viene la justificación, entonces luego viene el acto de mala voluntad. Específicamente cuando nosotros conocemos, tenemos este conocimiento, sabemos lo que es la muerte psicológica, sabemos que es un defecto psicológico que se está manifestando cada vez que se levanta un deseo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Entonces ahí comienzan las justificaciones del por qué yo debo de hacer eso, del por qué no debo de dejar de hacer eso, ¿sí? Buscamos entonces las evasivas y ¡pum! Luego finalizamos ahí complaciendo al defecto psicológico. Ahí se ha dado una traición, porque sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que estamos entregándole nuestro fuego pues al diablo, a los defectos psicológicos, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, sabemos que tenemos una práctica, tenemos un horario de prácticas y hay que cumplir con ese horario de prácticas todos los días. Pero ¿qué pasa? Hoy a mí me surge el deseo de hacer otra cosa, me surge el deseo de ver una película, me surge el deseo de salir con los amigos en ese horario, me surge el deseo, no sé, de ponerme a escuchar música y lo que sea. Yo sé que son yoes los que se están manifestando ahí en ese instante, en ese momento, pero inmediatamente luego de ese deseo, pues sube a mi mente y comienzo entonces yo a buscar justificaciones. Ah, no, la práctica la voy a hacer después. Ah, bueno, un día que yo no la haga no pasa nada, mañana yo la hago, entonces ahí vuelvo y tomo la disciplina. Entonces buscamos mil y unas justificaciones para ello. Y al final, ¿qué pasa? No hacemos la práctica, nos ponemos a hacer entonces la cosa que tiene
que ver con el ego, aquella cosa que va a alimentar a nuestro ego, ¿sí? Y así pues andamos nosotros evadiendo nuestras verdaderas responsabilidades, siendo traidores de nuestra energía, de nuestro propio Cristo, para pues alimentar nuestro ego y ya a sabiendas, porque ahí es que está la traición, ya nosotros sabemos en estas instancias. Y eso pasa pues con todo, ¿sí? Por ejemplo, yo acabo de cobrar mi dinerito de mi trabajo y voy pasando por una tienda y en un escaparate ahí veo un vestido pues hermoso. Y entonces ahí me surge el deseo de yo comprar ese vestido. Pero ¿qué sucede? Que ese dinero que yo tengo pues es para mis necesidades, para pagar la casa, para la alimentación y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces ahí pues se mete la mente, se mete ese Pilatos con las justificaciones. Ah, no, es que luego yo le pago a la otra persona. Ah, no, es que me voy a inventar tal o cual mentira de que tuve que usarlo, de que alguien de mi familia se enfermó. Es que qué bonita me voy a ver yo con ese vestido y le voy a gustar a fulanito y a perencejito. O bueno, ¿y qué tal que después yo vuelva? Entonces ya no lo encuentre. Las oportunidades uno tiene que aprovecharlas, ¿verdad? Todo ese tipo de escaparates ahí nos mete el yo para que nosotros, ¿qué terminemos haciendo? Pues entremos a la tienda, terminemos comprando ese vestido, gastando ese dinero que pues teníamos ahí para cumplir con nuestras responsabilidades. Y así absolutamente todos los defectos psicológicos pues van a estar actuando. Primero viene el deseo, luego viene la justificación, entonces luego viene lo que es el acto de mala voluntad, ¿sí? En nuestra mente hay que saber que cuando se dan esas justificaciones es porque hay algo allá en el fondo que es la conciencia que nos está diciendo que por ahí no es, que eso no es, que no hagamos eso. Entonces todas esas justificaciones pues vienen para eso, para callar esa vocecita de la conciencia, ¿sí? Para amordazar a esa conciencia y que al fin y al cabo actuemos nosotros para alimentar pues a esos defectos psicológicos. Entonces, a todo eso debemos nosotros de pedirle muerte. Si viene el deseo, Madre Divina, mátame este yo, todas las sensaciones que se manifiestan con ese deseo, porque los yoes suelen montarnos presión. Cuando uno siente deseo por algo, pues y uno no complace ese deseo, ahí viene como una desesperación, se manifiesta una ansiedad, se puede manifestar un nerviosismo, una especie de angustia. A todo eso, donde quiera que nosotros lo sintamos en nuestro cuerpo, tenemos que pedirle muerte, ¿sí? Cuando vengan las justificaciones, igual. A todo eso que se manifiesta en nuestra mente, al yo que dice que sí, que lo compre, que sí, que lo haga, que no, que yo lo dejo mañana, o que no, que esto lo voy a hacer para después, ah, no, que eso no es nada, que es la última vez. A todo eso, Madre Divina, elimíname este yo, ¿sí? Y claro, si lo hacemos así, pues obviamente no vamos a estar pasando a lo que viene siendo la acción, que es algo que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Recuerden que la acción o la omisión, ¿sí? Omisión de cosas que se deberían de hacer o el hecho de que hagamos cosas que no deberíamos de hacer nos genera karma. ¿Sí? En estos momentos, en este nivel en el cual nosotros estamos, podemos decir que el que nosotros sintamos un deseo, la emoción o incluso los pensamientos no nos generan karma, pero la acción sí nos genera karma. Dicho sea de paso, o por eso es que este demonio, el Caifás, pues es el peor de todos, ¿sí? Bueno, ya pues para finalizar, pues hay algunos aspectos que nos llevan a nosotros a traicionar la obra, incluso hay aspectos que se denominan como alta traición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué vendría siendo traicionar la obra? Cuando nosotros nos comprometemos a hacer algún tipo de sacrificio por la humanidad y no lo hacemos, cuando hacemos algún negocio con la ley y no lo cumplimos, es mejor que lo cumplamos, ¿sí? Porque ahí sí se nos viene entonces la ley encima. Eh, bueno, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un horario de prácticas y no cumplimos ese horario de prácticas, cada vez que nosotros alimentamos un defecto psicológico y no fue porque pasó de una manera muy mecánica, ¿sí? Y no nos dimos cuenta, sino a sabiendas, eso se viene catalogando entonces ya como traición, ¿sí? Ahora, hay acciones que se catalogan como alta traición, altísima traición, como por ejemplo el hecho de que nosotros tengamos una pareja y seamos adúlteros con esa pareja, específicamente si ya se ha logrado un cierto nivel de castidad o se ha prendido el fuego.
Imagínense, es tanto que incluso se nos saca de la obra, se nos quema lo que viene siendo el nadichitra, ¿sí? También cuando uno pues alcanza ese nivel de castidad y comienza a fornicar a voluntad, eso se considera también como una alta traición. Y bueno, la más alta traición pues es cuando se llega al punto en el cual se tienen que elegir los dos caminos, el camino del nirvana o el camino directo. Entonces la persona pues elige ese camino del nirvana volviéndose un traidor total de su Cristo, porque solamente está a una elección, que es elegir el camino directo, de que entonces el Cristo nazca. Y en ese punto, pues, ¿qué hace? Pues se va entonces por el nirvana. Es una traición pues bastante fuerte, ¿sí? Estas traiciones, muchas de ellas pues hacen que se nos saque de la obra, nos generan karma, generan que no tengamos el derecho de tener este conocimiento por varias existencias y bueno, así sucesivamente, ¿sí? Y bueno, chicos, esta ha sido la conferencia del día de hoy. Hay que reflexionar sobre estos aspectos que nosotros hemos visto. Tenemos que reflexionar sobre esos tres traidores para que comencemos a observarlos en cada uno de los defectos psicológicos que se quieren manifestar, ¿sí? Primero viene el deseo, luego van a venir las justificaciones y si no vencemos esos dos aspectos, entonces pasamos ya a la acción, que es donde alimentamos el defecto psicológico y ahí pues le estamos entregando nuestro fuego crístico. Ese fuego crístico que nos sirve a nosotros para crearnos internamente, para crear nuestros cuerpos, para despertar nuestra conciencia, ¿sí? Para lograr lo que es nuestra autorrealización. Ese fuego que sin él, pues obviamente no se va a dar, pues o no va a llegar ese momento en el cual se dé lo que es el nacimiento del Cristo. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y será hasta la próxima. Bye bye.